dormido durante siglos en su ataúd, hasta que de repente se levanta en mitad de la noche para venir a chupar la sangre de los vivos, el vampiro. Llegado de las profundidades de los tiempos y presente en todas las culturas, fascinante y repulsivo al mismo tiempo, nunca muerto del todo, pero nunca tan vivo como durante las grandes tempestades de la historia. Reflejo de nuestra sociedad, metáfora de nuestra parte monstruosa, el noctámbulo sanguinario sigue evolucionando con el paso del tiempo. Pero bajo la apariencia de un personaje de la literatura, el vampiro se convertiría en una de las figuras más subversivas y fantasmales de la cultura popular. Todo comenzó con una novela de una riqueza inaudita, publicada en Londres en 1897. Su éxito ha llegado hasta nuestros días, adaptada cientos de veces al teatro, el cine, la literatura o los cómics. Una criatura del siglo XIX, el conde rumano imaginado por el escritor Bram Stoker, se convirtió en el arquetipo moderno del vampiro y pasó a formar parte para siempre de nuestro imaginario. Ante mí tenía un hombre alto, ya viejo, perfectamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco. Vestía de negro de los pies a la cabeza. Count Dracula? I am Count Dracula. Me invitó a entrar y me dijo en un inglés excelente, aunque con un extraño acento: bienvenido a mi casa. Entre libremente y váyase sin temor. Así es como Drácula apareció por primera vez bajo la pluma de Bram Stoker. El protagonista de la novela, Jonathan Harker, es un joven notario inglés enviado a Transilvania para arreglar unos asuntos con un misterioso conde. Durante su estancia en ese lúgubre castillo, el joven descubrirá la extraña naturaleza del conde, pero aún ignora que es un vampiro. No es un demonio ni una deidad, es un muerto viviente. Es decir, alguien que vivió, que murió sin recibir la extrema unción, o que murió de muerte violenta, y que por lo tanto es un fantasma retornado, que a diferencia de los fantasmas tiene un cuerpo, y por lo tanto puede hacer daño físicamente a otras personas. No está muerto porque no tiene alma. En todas las religiones se requiere un alma para poder morir. No tiene nada que ver con un cadáver andante, que es alguien que regresa después de su muerte tal y como era antes de morir. Es la única criatura imaginaria que no está marcada por la maldición de ir al cielo o al infierno. Es un ser humano que perdió parte de su humanidad a cambio de algo. En el caso del vampiro es la inmortalidad, pero pierde la compañía de sus hermanos humanos para convertirse en su depredador. El vampiro puede vivir indefinidamente y rejuvenecer incluso a condición de que beba de la sangre de sus víctimas. La sangre, el fluido vital, el más antiguo, el más sagrado, el más universal de los símbolos, es también paradójicamente portador de muerte. Contamina y transmite enfermedades, o el estado vampírico. La mordedura de Drácula tiene doble filo. Drácula es una verdadera amenaza para los hombres, ya que si le roba su sangre se transformarán en lo mismo que él. Él bebe del cuello de los demás no solo para nutrirse. Él no necesita esclavos, sino discípulos que se propaguen. De hecho, es una epidemia. Es evidente que el vampiro de Bram Stoker busca el dominio absoluto, incluso esclavizar al mundo.
Retenido contra su voluntad en el castillo de Drácula, Jonathan Harker descubre poco a poco los terroríficos poderes de su anfitrión. Vi que todo su cuerpo emergía lentamente de la ventana y que comenzaba a reptar con la cabeza hacia abajo por la pared del castillo, desafiando al profundo abismo que se abría debajo de él. Sí, reptaba como un animal, con su capa ondeando al viento como dos monstruosas alas animales. Drácula puede transformarse a placer en murciélago. Pero también en lobo. Es capaz de adoptar la forma de una neblina ligera y deslizarse por debajo de la puerta. Y su fuerza extraordinaria lo hace aún más temible. Como el vampiro no se refleja en los espejos, puede aparecer por sorpresa. La ausencia de reflejo es el grial. Es grandioso. Bram Stoker fue el primero que lo utilizó. No se detiene en eso mucho tiempo. La escena dura una frase. Jonathan Harker está afeitándose a la mañana siguiente de llegar al castillo. Tiene un pequeño espejo de bolsillo delante y oye a alguien que le dice ¿durmió bien? Él no se da la vuelta, solo mira a su espejo porque siente que hay alguien detrás y ha oído la voz de Drácula. En el espejo solo estaba yo. Es una frase sublime. Nosotros somos el mal. Interroguémonos sobre nosotros mismos. ¿Por qué buscamos chivos expiatorios o excusas al mal que hacemos? Cuando Freud empezaba a esbozar los principios del inconsciente, Bram Stoker lo puso en su novela. Good morning. Es el miedo al animal que llevamos dentro. Eso significa que rechazamos esa parte animal, pero existe, está latente en nuestra personalidad. Lo que da miedo es el lado depredador que caza a sus presas y evidentemente de ahí el miedo a morir. Pero es también el miedo a lo que él encarna, es decir, a alguien que ha vencido a la muerte, que ha cruzado el umbral de la muerte, lo cual pone en peligro todas nuestras creencias, y en particular esta idea de una vida después de la muerte. Jonathan Harker, el héroe de la novela, escribe en su diario todos los fenómenos terribles que presencia. Aunque no puede escapar del conde Drácula, sin embargo comprende que puede mantenerlo a distancia. Él se da cuenta por casualidad cuando se corta mientras se afeita. Cuando el conde descubrió mi rostro ensangrentado, sus ojos refulgieron como bajo el efecto de un furor demoníaco. Él me cogió de la garganta, yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Inmediatamente su actitud cambió. Obviamente no puede ser tocado por el agua bendita, por el espino, por ningún símbolo de Cristo. Él no posee el poder absoluto, solo es vampiro a condición de seguir toda una serie de reglas. En la novela de Bram Stoker, lo más aberrante es que el vampiro no puede ver el sol. La luz diurna le abrasaría. Solo puede vivir de noche. Cuando Bram Stoker escribió la novela, eran los comienzos de la electrificación, de la gasificación de las calles. Las calles del mundo estaban a oscuras en aquel momento. Podía pasar cualquier cosa, sobre todo porque el día, la luz, es de Dios. De forma que, como el opuesto de Dios, el vampiro sale de noche. Otra forma bien conocida de detener al vampiro es el ajo. Simplemente. El ajo no debería poder detener al vampiro. El ajo lo único que provoca es mal aliento, pero es bueno para el corazón. No entiendo por qué algo que es bueno para la circulación tendría que ser malo para los vampiros. Solo es una limitación. Un vampiro sin límites sería un vampiro Dios, ante el que el planeta no podría defenderse. Nos devoraría y todo acabaría. Necesitamos que sus poderes estén bien definidos, que sus limitaciones sean claras y que podamos detenerlo.
La novela de Stoker creó los códigos tanto en la literatura como en el cine. A partir de entonces se convirtió en la marca de fábrica. Al pensar en vampiros, pensamos en Drácula. Jonathan Harker finalmente logra, arriesgando su vida, escapar del conde Drácula. Mientras tanto, Drácula ha dejado los Cárpatos para llegar a Inglaterra en barco, donde tiene la intención de propagar la plaga del vampirismo. Desembarca en Whitby, el pueblo costero donde Mina, la prometida de Jonathan Harker, pasa las vacaciones con su amiga Lucy. Drácula no tarda en encontrarlas. Una noche atrae a Lucy hasta el cementerio. Cuando nota su ausencia, Mina sale en busca de su amiga. Terminará encontrándola como ella misma escribe después. Diario de Mina Murray, 10 de agosto, 3 de la madrugada. Estaba lo bastante cerca como para poder distinguirlo a pesar de las sombras. Sin la menor duda había algo largo y negro inclinado sobre su blanca figura. Espantada yo grité, ¡Lucy! ¡Lucy! Y algo levantó la cabeza y pude distinguir un rostro blanco de ojos rojos inyectados en sangre. Stoker es el primer autor que escribe una novela utilizando los diarios íntimos de cada protagonista. Pero él va mucho más lejos, porque usa recortes de prensa, telegramas, notas, y con todo eso monta una especie de mosaico y construye su historia. La novela, muy moderna en su forma, multiplica los puntos de vista sobre el vampiro sin darle nunca la palabra, lo cual hace que su personaje resulte aún más complejo y fascinante. En realidad, el mito del vampiro no comenzó con la obra de Bram Stoker. Se remonta a la antigüedad, viene de todas partes y de ninguna, como a menudo sucede con los cuentos y las leyendas. El Drácula de Bram Stoker condensa aproximadamente 3.000 años de mitos. Todas las mitologías, romana, griega, del Medio Oriente, tienen historias de vampiros. La Lamia griega es vampiresa y hay leyendas celtas de vampiros. En el imaginario occidental es en el siglo XII de nuestra era cuando se empieza a hablar de fantasmas retornados que regresan para atormentar a los suyos, a sus familiares, para igualmente chuparles la sangre. Y como no tenían una palabra para designarlos, los llamaban sanguisugei. En latín, literalmente, succionadores de sangre. Fue en el siglo XVIII cuando se definió un término definitivo para designar a este tipo de personaje maligno, el vampiro. Es una palabra de origen misterioso, probablemente derivada de la palabra eslava upir, que significa murciélago. La figura del vampiro aparecerá en el mundo de la literatura a principios del siglo XIX, más exactamente en 1816 a orillas del lago Le Mans, donde unos jóvenes poetas románticos ingleses pasan unas vacaciones. Ellos son Lord Byron y su amigo John William Polidori, Percy Shelley y su esposa Mary. Hace mal tiempo y cada uno de ellos prepara un cuento corto que contará a los demás por la noche para pasar la velada. Como no había televisión ni radio, se contaban historias. Y Mary Shelley inventó a Frankenstein y Polidori inventó al primer personaje vampiro verdadero, es decir, a un aristócrata bebedor de sangre. Byron firmó la novela, pero en realidad él solo bosquejó el personaje, un aristócrata dandy y decadente que serviría de modelo para Drácula. Polidori fue su verdadero autor. El vampiro fue publicado en 1819, un año después del Frankenstein de Mary Shelley, la historia de un Prometeo moderno que da vida a un monstruo a partir de un cadáver y un poco de electricidad. Sin saberlo, esos jóvenes autores acababan de inventar simultáneamente los dos grandes mitos de los tiempos modernos. Frankenstein se convertiría en el robot de la ciencia ficción, y el robot es el que trabaja.
Por su parte, el vampiro no trabaja y nos chupa la sangre a los que trabajamos. Así que es el aristócrata, el rentista, el parásito que se alimenta de nuestro trabajo. Es extraordinario que estas dos figuras, que hoy en día siguen formando parte de nuestro imaginario y cuyos avatares se encuentran en las series más contemporáneas, fueran creadas en el mismo momento. Obras clave de la época victoriana, El vampiro y Frankenstein, anticipaban los cambios que iban a transformar el siglo XIX y exploraban la dualidad luz-sombra de todos los seres humanos. Al igual que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que aparecería 7 décadas después. Fue la reacción espiritual ante el racionalismo que trajo la revolución industrial, la cosificación del ser humano, su transformación en un engranaje de la máquina. Mr. Hyde escapa a esa objetivación, al igual que el vampiro e incluso esa pobre criatura, Frankenstein. Y Bram Stoker llega justo en ese momento. El director del Lyceum Theatre de Londres, Bram Stoker, no era un escritor a tiempo completo. Tardaría 10 años en escribir Drácula, que era su quinta novela, llevando a cabo una investigación meticulosa para enriquecer el contexto y el contenido de su libro. Reflejo de su época, la novela sintetiza el potencial histórico y novelesco que la precedía, al tiempo que extraía parte de su inspiración de los recuerdos de Irlanda, donde Bram Stoker había nacido 50 años antes. Pasó toda su infancia enfermo, en la cama, de forma que no tenía ningún contacto con el mundo exterior, y su única distracción era leer y escuchar las leyendas irlandesas que le contaba su madre, muy próximas al mundo de los sueños, de la magia, de lo extraordinario. Y es ahí donde se encontraba el crisol de su imaginación, porque vemos que en las novelas que escribió 30 años después hay reminiscencias de las historias que le contaba su madre. De forma que ese ambiente especial de sus inicios terminaría marcando toda su vida. Pero no exclusivamente. En 1888, Stoker seguía con horror las macabras hazañas de Jack el Destripador, el misterioso asesino en serie que aterrorizó a Londres asesinando a 5 prostitutas. Esos crímenes atroces nunca se resolverían y el asesino jamás fue detenido. Cuando lees Drácula, es el mismo tipo de personaje escurridizo que puede aparecer en cualquier lugar, que mata a sus víctimas inesperadamente, y todo eso no pudo pasarle desapercibido. Fue una de sus grandes fuentes de inspiración. Drácula es la novela del miedo de esa Gran Bretaña, primera potencia mundial del siglo XIX, que reinaba sobre un imperio que daba la vuelta a todo el planeta. ¿El miedo a la decadencia? Fue el inicio de la pérdida de las colonias. Gran Bretaña no era tan poderosa como lo había sido hasta entonces. El imperio empezaba a desmoronarse y el peligro llegaba de fuera. Drácula procede de Rumanía, una tierra en la que rara vez alguien se aventuraba y a riesgo de 1000 peligros iba a Londres. Es el extranjero, es quien nosotros no somos y quien no queremos que sea. El vampiro es el otro. Durante la Primera Guerra Mundial, algo insólito, la novela de Stoker formaba parte del equipaje de los soldados. Era un poco una forma de ponerlos en contra del enemigo, de despertar su garra, el deseo de enfrentarse con el extranjero, de poner en el otro todos los defectos de la tierra. Bram Stoker no llegaría a conocer el uso que la propaganda militar hizo de su criatura, ya que murió en 1912. Aunque fue el autor de numerosas novelas y cuentos, la posteridad solo recuerda de él su obra capital, Drácula. Sin embargo, el libro no tuvo ningún éxito cuando apareció. Solo después de la muerte del autor, su personaje conocería un destino excepcional. Contemporáneo de la invención de los hermanos Lumière,
Drácula y el cine tenían que encontrarse tarde o temprano. A partir de ese momento será ahí donde se desarrollará su mito. Alemania, 1922. Hacía falta exorcizar el horror del conflicto que acababa de terminar, el negro abismo en el que el mundo se había hundido, hacer frente a las angustias de un tiempo desgraciado y al presentimiento de un posible regreso de los monstruos. Es hora de que Drácula se encarne en la pantalla. Aunque no del todo. Murnau, el director, para evitar tener que pagar los derechos de adaptación de la novela, trasladó la acción a Alemania y cambió el nombre de todos los personajes. Drácula se convirtió en Nosferatu. Fue una maniobra abusiva, y cuando se estrenó la película, Florence Stoker, que obviamente era la heredera de Stoker, demandó a Murnau y ganó. El tribunal condenó a Murnau y a la productora a destruir todas las copias de la película. Afortunadamente para nosotros, una copia sobrevivió. De lo contrario, nunca hubiéramos conocido la película. Y sería una pena porque sigue siendo la adaptación más bella del libro. Y en cualquier caso, una de las más fieles. Cuando vemos a Max Schreck, que interpreta a Nosferatu, vemos una criatura horripilante. No sabemos si se trata de un ser humano o de un animal. Es una imagen muy negativa del vampiro. Murnau lleva la metáfora animal al extremo. La multitud de ratas que acompañan a Nosferatu en la película refleja el peligro que él representa para la sociedad, el de la contaminación y la muerte. Es la peste lo que él lleva en realidad. Él es en cierto modo el alien, alguien que no es humano, con el cual no podemos identificarnos en absoluto. Murnau, inspirándose libremente en la obra de Stoker, sugiere una cierta fragilidad en el personaje del vampiro, por monstruoso que sea. Incapaz de controlar la intensidad irreprimible de su deseo, Nosferatu ignora su instinto de supervivencia. El alba lo sorprende en pleno abrazo. En esta escena de autodestrucción, el monstruo inspira tanta piedad como horror. Nosferatu resucitará casi 60 años después en una interpretación literalmente poseída por Klaus Kinski y dirigida por Werner Herzog. Cuando el cine vive la transformación del silencio al sonido, los monstruos regresan. Tanto si espantan como si hacen reír, permiten exorcizar las nuevas sacudidas de la historia. El mundo se resquebraja. La crisis del 29 y la Gran Depresión arrojaron a millones de desempleados a las calles. Un futuro inquietante empieza a tomar forma en Europa con el auge de las dictaduras. Drácula vuelve a salir de su ataúd, esta vez en una versión autorizada y con el físico de un actor húngaro que había interpretado el papel cientos de veces en el teatro en Broadway. I am Drácula. Con el añadido de un feliz hallazgo, la gran capa de satén negro, una astucia del director de escena para ocultar los mecanismos para alzar al actor sobre el escenario. En la película dirigida por Todd Browning en 1931, el actor Bela Lugosi ofrece una nueva visión de Drácula, un vampiro mundano y sin colmillos que no tiene nada de monstruoso. El Drácula de Bela Lugosi es un personaje perverso también, pero al mismo tiempo tiene un cierto encanto. Siempre va vestido de smoking con una larga capa negra. Es una especie de Don Juan siniestro. Es todo lo contrario de la idea de Stoker, según la cual el vampiro no era un seductor, sino la encarnación pura y simple del mal absoluto.
Si bien es un ser más o menos demoníaco, un ser que por otro lado inspira repugnancia, sin embargo posee ese extraño poder de seducción. Cuando mira a las personas a los ojos, caen rendidas. Para mí, es una variación del tema de que el vampiro nunca viola. Él seduce a sus víctimas y en el momento en el que va a morderlas, deben dar su consentimiento, aunque solo sea en pensamiento. Sienten la presencia del vampiro y aun a su pesar, dicen sí. Las pulsiones inconscientes se encuentran en El corazón de Drácula, novela sobre la sexualidad frustrada en la que el vampiro, ya sea hombre o mujer, actúa como un desvelador de la libido reprimida por la moral victoriana. Diario de Jonathan Harker, 16 de mayo. De todo su cuerpo emanaba una voluptuosidad que me resultaba maravillosa y repulsiva a la vez. Sentí el dulce contacto de sus labios sobre mi piel y el contacto de dos dientes afilados que parecían esperar un segundo antes de morder suavemente. Cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé con el corazón desbocado. Recuerda a una orgía. Hay 3 mujeres a los pies de la cama de Harker, del sofá en el que se queda dormido y dicen: es alto, es fuerte, podría satisfacernos a las 3. ¿Quién empieza? Es muy atrevido para la época. Sería entre comillas una novela erótica. Jonathan Harker duda, le gustaría que le mordieran, pero como se siente culpable porque ya está prometido con Mina, él dice que eso no es real, que es un sueño, y como no es responsable de sus sueños, puede dejar que le muerdan convenciéndose a sí mismo de que está soñando. Bram Stoker también inventó los fantasmas, sueños que uno no se atreve a hacer realidad. El vampiro encarna 2 deseos antropológicos fundamentales. Thanatos, la muerte, pero también Eros, el deseo sexual, el deseo de lo prohibido. Lo vemos muy bien en el Drácula de Bram Stoker. Las metáforas sobrenaturales, y en especial el vampiro, le permiten hablar de la sexualidad en un momento en que no se podía hacer abiertamente. Es un momento en el que Inglaterra, que está encerrada en el corsé victoriano, necesita algo muy fuerte que estalle los cordones. Y eso solo lo consigue un vampiro. Salvado in extremis por la llegada del conde, el joven escapa de la mordedura. La moral está salvada, tanto en la novela de Stoker como en las películas. Bela Lugosi encarnará durante mucho tiempo a la leyenda de Drácula. Tanto es así que se cuenta que, obsesionado con su personaje, habría terminado por creerse un vampiro. Pidió que le enterraran con su capa, y así lo hicieron cuando murió en 1956. This could be the beginning of the end for the human race. A finales de la década de 1950, el filón del cine de terror, muy de moda antes de la guerra, había caído en el olvido hacía mucho tiempo. La Guerra Fría dio paso a la ciencia ficción y los monstruos atómicos. El depredador era el invasor llegado de otro mundo. El vampiro dormía en su ataúd, pero con un ojo abierto. En 1957, los estudios ingleses Hammer Films apostaron por revivir en Technicolor la moda de los monstruos clásicos. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Una apuesta audaz y un golpe de genio. La criatura de Frankenstein y el vampiro, reunidos de nuevo en las películas de la Hammer casi 140 años después de su nacimiento a orillas del lago Le Mans, triunfan encarnados sorprendentemente por el mismo actor, Christopher Lee.
Christopher Lee tenía prestancia. Era muy alto, tenía un talento increíble. Cuando sonreía tenía ese lado sádico que recordaba al Drácula del libro. No era guapo porque el Drácula del libro no lo era. Era fascinante, igual que Christopher Lee, de quien se podría decir que era un feo fascinante, mi Drácula favorito. Para mí, Christopher Lee es quien mejor encarna a Drácula en la pantalla. Es el personaje frío y cruel. Él investigó mucho para interpretar un personaje que efectivamente se parece mucho al de la novela de Bram Stoker. Pero él le aportaba algo más. Con Christopher Lee, la dimensión erótica y sexual del vampiro se hace evidente. Drácula se convierte en un icono sexual, seduce a las mujeres casadas, a las jovencitas, incluso a los hombres. Para él no hay nada prohibido, y eso es lo más peligroso para la sociedad bien pensante, que nada lo puede detener. Al mismo tiempo es una esperanza de liberación, ya que lo que antes era tabú se convierte en lícito. Y empieza un periodo en el que el vampiro va a ser exculpado de todos los males de los que antes se le acusaba. Las películas de la Hammer desatan pasiones, incluso movilizan a los defensores de la moral. Con Christopher Lee, la mordedura del vampiro se ha vuelto terriblemente deseable. Además, ¿es un mordisco o un beso? ¿Qué es un beso? Un mordisco sin dientes. En el libro más sublime de Ovidio, llamado Los Amores, un día Ovidio, celoso, golpea a una mujer. Inmediatamente se arrepiente y vuelve a casa y escribe el primer texto de la literatura sobre la violencia contra las mujeres. Dice: escuchad, no se golpea a la mujer que amas. Dejamos en su cuello la huella de las caricias de los dientes. Para mí, morder es sinónimo de besar, es un gesto de amor. Y en mi opinión, el francés es el único idioma en el mundo en el que conservamos esta metáfora. Ser mordido significa estar enamorado, estar mordido. Los colmillos del vampiro que atraviesan la piel del cuello de sus víctimas son, obviamente, una metáfora de la penetración. La sangre que fluye es la ruptura del himen. Y está toda esa ambigüedad de la boca, los labios que son suaves y los colmillos que están detrás. De forma que, de nuevo, están el placer y el dolor. Y el beso del vampiro es en realidad las dos cosas al mismo tiempo. 3 de octubre. Se abrió la camisa y con un golpe de uña se abrió una vena en el pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos con una de las suyas y con la otra me agarró del cuello, obligándome a poner mi boca sobre su herida. O me ahogaba o estaba forzada a tragar. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Está también el hecho de alimentarse de la pareja, y ahí podríamos ver algo regresivo, lo que Freud llamaría una etapa previa a la sexualidad, o una forma de sexualidad infantil, la fantasía de devorar, y quizás de devorar a la madre. Todo esto tiene ecos muy fuertes, y quizá también explique el éxito del mito del vampiro entre nosotros en un plano psicoanalítico profundo. En la novela de Stoker, el vampiro, la encarnación del sexo y de la perversión, es combatido por sus valientes adversarios. De regreso en Whitby, Jonathan Harker está decidido a eliminar a Drácula con la ayuda de sus amigos. Sin embargo, los representantes de la moral necesitarán la ayuda de un experto, el Dr. Van Helsing, un viejo profesor holandés, el único que sabe cómo acabar con esa criatura. Antes se enfrentarán con la pobre Lucy, a quien Drácula mordió, mató y convirtió en vampiresa. Diario del Dr. Seward. 28 de septiembre. Siempre metódico, el profesor Van Helsing comenzó a sacar todos los objetos de su maletín y a colocarlos a su alrededor.
Primero sacó un cautín de soldar y después una estaca de madera. Colocó uno de sus extremos en la llama y la talló hasta conseguir una punta terrible. Finalmente cogió un pesado martillo. En el cine hasta los años 70, el vampiro representaba a un agente del cambio. Él es quien viene a alterar el orden de las cosas y al final de la película lo destruyen, lo que permite a quienes luchan contra él estar en el lado del bien y basar sus valores morales sobre la destrucción del monstruo. Drácula regresará de nuevo en 8 películas interpretado por Christopher Lee. Durante la década de 1960, la juventud se emancipó y la sociedad experimentó un cambio profundo. Al final de la década, el impacto subversivo del vampiro desaparece frente a la liberación sexual y la contracultura. Al mismo tiempo que rendía homenaje a las películas de la Hammer, Roman Polanski fue el primero en profanar el mito en 1967. Who says vampires are no laughing matter? They certainly are. El baile de los vampiros explora temas más en sintonía con su época. ¿Sus vampiros son homosexuales o judíos? Y triunfan al final. Es la única película totalmente irrespetuosa con los vampiros y al mismo tiempo es una película que todo el mundo conoce. Si hacemos una encuesta y pido que me digan una película de vampiros, 9 de cada 10 personas me dirán El baile de los vampiros. El baile de los vampiros utiliza los códigos de Bram Stoker, salvo en su lograda dimensión humorística. Porque no es fácil hacer una película de humor de vampiros sin ridiculizarlos. El baile de los vampiros abriría la puerta a toda una colección de pastiches y parodias que por primera vez van a zarandear la imagen de Drácula. Back is back. You haven't seen Kung Fu until you've seen the Seven Brothers against Dracula. Se ha convertido en una estrella planetaria. Se adapta a todos los países, a todos los estilos y para todos los públicos. Durante la década de 1970, el príncipe de las tinieblas sobrevivió a la manipulación de su imagen y al despliegue cada vez más disparatado de sus avatares. Pero al final de ese gran desaguisado, la figura del vampiro renacerá transformada gracias a la literatura. Lo que de verdad cambió completamente la figura del vampiro fue el momento en el que adoptamos su punto de vista. Es decir, con Bram Stoker, el vampiro es el otro. Nosotros no queremos serlo. Con Anne Rice, adoptamos el punto de vista del vampiro, nos ponemos en su piel. Publicada en Estados Unidos en 1976, la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, se convirtió en un éxito en todo el mundo antes de que fuera llevada al cine casi 20 años después por el director Neil Jordan con Brad Pitt y Tom Cruise. El protagonista, Louis de Pont-Lilac, cuenta la historia de su vida a un periodista en una especie de autoanálisis que revela a un vampiro atormentado por su condición que se niega a matar humanos para sobrevivir. Anne Rice también conserva ciertos códigos del vampiro, pero lo convierte en un superhombre que puede resultar igual de aterrador, pero nos identificamos con él. A partir de entonces tenemos una visión del vampiro que ya no es la del depredador, sino que casi se convierte en víctima, un cambio muy interesante. Louis es un vampiro que lucha contra su naturaleza y su necesidad de sangre.
Frente a él, su compañero Lestat de Lioncourt reivindica su condición sin ningún remordimiento. Lestat es un personaje erótico que inspira deseo, que juega con él. Él mismo solo vive para ese deseo y lo justifica todo por ese deseo. La necesidad de sangre en la novela de Anne Rice es una sexualidad que no conoce límites y que atormenta al vampiro, y que también es como una droga. Es una forma de obtener un placer que va más allá del que se puede encontrar en la vida cotidiana. Y lo que nos asusta son los peligros de una vida gobernada por el deseo. Impulsada por su primer éxito, Anne Rice publicó en varios volúmenes la saga de la extraña pareja formada por Louis y Lestat. Durante los años 80, los dos vampiros se convirtieron en iconos de una comunidad gay que asumía abiertamente su sexualidad, pero que iba a ser golpeada de lleno por un mal desconocido. Hay una coincidencia entre el vampiro y la época en la cual despierta. Es decir, cada vez que hay una apoteosis de los vampiros, nos encontramos en un punto de la historia en el que la gente experimenta algo muy difícil relacionado con la muerte. Nos encontramos en plena epidemia del SIDA. Las personas caen como moscas en ciertos círculos. Pasamos más tiempo enterrando amigos que tomando una copa con ellos. Y la metáfora que usa en su novela Anne Rice en torno a la sangre es evidente. El vampiro evoluciona con la sociedad. Cuanto más tolerante es la sociedad, más humano se vuelve, menos peligroso es, porque está en una posición comprometida y la suya es una existencia torturada, prohibida. Es un poco la encarnación de todas las minorías. Y eso explica por qué, década tras década, el mito del vampiro no desaparece. La juventud nihilista de los años 80 ya no temía a los vampiros. Al contrario, se inspiraba en ellos. Incluso reivindicaba el abandono del día a favor de la noche, el rechazo de los valores y del conformismo, el esteticismo a ultranza. Enterrado el monstruo aterrador, el vampiro se convierte en un héroe romántico en toda regla. El vampiro es un francotirador, es un libertario en cierto modo, alguien que no necesita integrarse en la sociedad normal, es alguien libre. Es quizás el mayor anarquista que existe. No hay gobierno para un vampiro, solo existe su hambre que él puede llegar a controlar. El vampiro cristaliza en nosotros toda esta sed de independencia, de dejar de cumplir con las reglas sociales habituales, por lo que, inevitablemente, resulta fascinante. Casi un siglo después de su lanzamiento, el Drácula original regresaba al cine en 1992 en una nueva adaptación. Francis Ford Coppola reivindicó su versión como la más respetuosa de la novela, titulando su película Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, él también se alejaba de ella, concentrándose principalmente en la identidad humana del conde, para la cual Bram Stoker se inspiró en un hombre que existió realmente. Drácula, o Vlad Tepes, apodado el Empalador debido a la tortura que infligía a sus enemigos, fue un señor de la guerra que luchó contra los turcos y sembró el terror en la Rumanía del siglo XV. Su historia, que en la novela es el tema de 2 páginas, se convertiría en el tema central de la película de Coppola. Coppola explica por primera vez que Drácula se convirtió en vampiro porque perdió a su esposa. Fue el dolor lo que hizo que se convirtiera en vampiro y rechazara la religión. Y por eso cayó en la adversidad, en la marginalidad.
Él se liberará de todo, aun cuando el precio a pagar sea la soledad, esa sed de amor que jamás se apagará. Simpatizamos con este vampiro porque vemos que sufre a causa de su inmortalidad, como una carga. Y, en particular, el amor y la pérdida del ser amado se convierte en algo difícil de asimilar para el vampiro, que vive indefinidamente con sus recuerdos. El Drácula de Coppola es un vampiro infeliz que arrastra su dolor durante 4 siglos, justo hasta la era victoriana. La película retoma la trama de la novela, pero también se aparta de ella, ya que Drácula reconoce a su amor perdido cuando ve una foto de Mina, la prometida de Jonathan Harker. Y es para encontrarse con ella para lo que viaja a Inglaterra. Ella se enamorará de él. El hecho de haberla encontrado de nuevo le permite comprender que él ya ha abandonado la humanidad y que su amor es imposible. Y eso termina con el momento en el que ella le da muerte. Y dándole la muerte, ella le dice que él volverá a encontrar la paz. Toda mi vida, con una alegría tranquilizadora, recordaré que justo cuando se estaba convirtiendo en polvo, el conde tenía una expresión de paz que jamás imaginé que vería en su rostro. El vampiro permite entender la idea de la eternidad, de la muerte y de la finitud de la vida. Y el precio que supondría en última instancia ser inmortal. ¿Cómo sería vivir eternamente? Y si eso sería soportable. Este gusto ambiguo por la inmortalidad es un aspecto de la figura del vampiro, ya que la inmortalidad cansa, y esa idea del tedio suele repetirse en las historias de vampiros. En la serie True Blood, Sangre Fresca, por ejemplo, los vampiros que son viejos se aburren, han perdido el gusto por la vida, lo saben todo, y pueden escapar de la muerte, pero cada vez están más nerviosos por eso, porque hay vampiros que terminan suicidándose para descubrir cuál es ese final al que se acercaron sin conocerlo nunca realmente. El vampiro representa a la humanidad, porque somos nosotros. Es la proyección de nuestros miedos y de nuestros deseos. Tiene esa plasticidad que le permite encarnar todo lo que queremos, todo lo que nos gustaría ser, y al mismo tiempo, todo lo que no seremos nunca. You know what I desire. Yes, my count. Pizza. You had garlic bread pizza delivered. Of course not, silly. It's not delivery. En más de un siglo de existencia, Drácula se ha convertido en un icono familiar, imperturbablemente congelado en sus códigos. La figura del vampiro ha seguido evolucionando, inspirando abundantes novelas, películas, series de televisión, adaptándose a los nuevos medios, mutando para el público joven. Comprometido siempre con su tiempo, el vampiro ha pasado por todos los estados a riesgo de perderse en el camino. En 2005, la estadounidense Stephanie Meyers publicó la primera novela de una serie que se convertiría en un fenómeno planetario. Vendió 29 millones de ejemplares y después fue llevada al cine con igual éxito. Crepúsculo generó una verdadera histeria colectiva, nada más lejos del vampiro imaginado por Bram Stoker. El vampiro ya no es alguien que vive en un castillo de los Cárpatos, sino alguien que podría ser tu vecino de la puerta de al lado. Ya no bebe sangre porque tiene un sucedáneo, bebe sangre de animales y no tiene intenciones malévolas hacia los humanos. ¿Sigue siendo un vampiro? Creo que la autora de Crepúsculo traicionó al vampiro.
Lo convierte en una especie de niñato cachas que puede pasear al sol y que pasa el tiempo en el instituto. 500 años. ¿Quién quiere pasar 500 años en el instituto haciendo el mismo curso de ciencias de la vida y de la tierra? No puedo entenderlo. Además, intenta hacernos creer que un ser humano de 500 años puede interesarse por una niñata cuya expresión esencial cuando se enoja es ir a fregar los platos. Para mí es claramente un intento de poner a todo el mundo, entre comillas, en el lugar correcto. Es decir, las chicas en la cocina y los hombres fuera cazando al hombre lobo. Nos ha invadido una ola de conservadurismo que trata de apoderarse de todas las figuras de protesta. Si el vampiro ya no da miedo, ¿de qué sirve tener vampiros? Y yo creo que en este momento ha encontrado un gran rival que está a punto de robarle el sitio, que es el zombie, que da mucho más miedo que él y con quien no podemos identificarnos en absoluto. Entonces, ¿está definitivamente enterrado el vampiro? No estoy tan segura. No olvidemos que Drácula es eterno. Esperemos verlo regresar. La novela de Bram Stoker, el segundo libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia, nunca ha dejado de reeditarse y ninguna adaptación ha agotado la riqueza y la complejidad del personaje.